¿Me dices si ya o qué? ¿Ya está grabando? Buenas tardes, maestro Manuel. Mi nombre es Felipe Betancourt. Yo estoy iniciando un proyecto investigativo sobre un método para evitar lesiones en los instrumentistas de guitarra, siendo usted docente y maestro en el conservatorio. Queremos hacerle unas preguntas sobre algunos de estos temas. Ok, muchas Entonces, gracias, Luis. vamos con la primera pregunta. Con referencia al inicio de su carrera como intérprete de guitarra, ¿recibió usted algún tipo de educación para la salud en la prevención de lesiones corporales por parte de sus docentes? Ahora, ¿qué contenidos recibió usted sobre la prevención de lesiones en este oficio por parte de ellos? ¿Fue una educación de concientización o de prevención? Bueno, yo llevo desde los 6 años, pues, estudiando el instrumento, ¿cierto? Entonces, pues, he pasado por diferentes etapas. Una, pues, de pequeño, una ya de adolescente y ya otra una formación, pues, en otros niveles, ¿no? Resulta que yo puedo sentar como paradigma que en un inicio de la carrera, pues, no apareció ese tipo de educación o donde se fuera completamente evidente el panel informativo, ¿cierto? De mis docentes, por ejemplo, cuando yo tenía de 6 a 13 años. No se ve como informativo sobre la salud, sino más bien de pronto como un plano de imitación. Uno veía cómo los docentes tocaban el instrumento y ellos pues recalcaban el hecho de que se hiciera tal cual una imitación de sus gestos y de sus posturas. Posteriormente ya pues en otros niveles, por ejemplo, como en la educación de pregrado que recibí en el conservatorio y en otros lugares, como por ejemplo la distrital y la pedagógica con otros docentes de guitarra. Eh, Cuando comenzamos, pues en los primeros semestres, sí se habló un poco sobre las situaciones ergonómicas y casos especiales pues que presenta cada guitarrista, ¿cierto? Entonces sí había que ver como un plano pues de la persona, su tamaño, sus dimensiones de los dedos, de pronto si la persona era muy alta, pues tendría que también hacer adaptarse al instrumento. Y pues esto que acabo de decir de adaptación es preciso porque pues como uno no nace con el instrumento, toca llegar hacia él y esto se hace mediante una exploración o una investigación que se hace pues propia del concepto que usted tiene y va generando en torno a ese instrumento y usted cómo se hace a él. Eh, ya como profesor, pues uno sí se ve de pronto en la necesidad más que todo en los niveles pues, básicos o iniciales, de recalcar en los muchachos, dependiendo nuevamente pues las edades que tengan, ese sentido de, de buena postura, de calentamientos, un poco de estiramiento si es el caso, para evitarle pues problemas de salud posteriores, pero entonces ahí se tiene que marcar nuevamente pues las edades, ¿no? De pronto uno con un niño no trabaja ese tipo de cosas, con un adolescente quizás sí ya se le puede comenzar a, a enunciar como cuestiones de salud. Y a los profesionales sí definitivamente ellos tienen que tener un dominio pleno del instrumento y tienen que ser absolutamente pues conscientes de los riesgos que se pueden contraer al asumir malas posiciones, por ejemplo. Bien, maestro, muchas gracias. Entonces vamos con la pregunta número 2. ¿Qué similitudes existen entre las cátedras de guitarra funcional en la licenciatura y en la cátedra de maestro en guitarra clásica? ¿Comparten técnicas? ¿Existe algún componente sobre la salud en estas dos clases? Sí, pues sí, definitivamente tienen que compartir técnicas porque se trata del instrumento, ¿cierto? De la guitarra. O sea, todos tienen que partir del mismo concepto básico, por ejemplo, de ergonomía, de cómo llegar a ella, cómo hacerse al instrumento, conceptos como, por ejemplo, las pulsaciones, de lectura sobre el instrumento,
de planos y sonoridades, de acompañamientos y ritmos. Hay cosas que se comparten. Pero entonces, pues toca evidenciar que la carrera de maestro pues es un poco más exigente y requiere que este profesional pues esté inmerso más en- con mucho más horas de práctica de manera pues un poco más consciente, ¿cierto? Además que toca pues decir también en ese punto que los repertorios que se manejan pues son mucho más pesados para maestro en la interpretación que para el plan de los licenciados, ¿no? Ya que pues en la faceta de licenciado quizás lo más usual con la guitarra sea pues el empleo de esta para la realización de sus clases y pues esas tendrán que ser absolutamente didácticas, donde se montan o se interpretan repertorios que son vistos desde un plano de la pedagogía. Entonces, sí se comparten bastantes cosas inicialmente de la guitarra, como esos aspectos de la lectoescritura y algo de la técnica y el uso de ella. Listo, maestro. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En la actualidad, como docente, ¿aplica una rutina de calentamiento y estiramiento antes y después de el estudio instrumental con sus estudiantes? Explique esta rutina y el porqué de estos ejercicios. Sí, quizás las primeras clases no les doy como ese contenido porque no los pongo a los muchachos directamente a trabajar con el instrumento, sino que lo que se hace es pues enseñarles como las reglas del juego, ¿cierto? O sea, ahí uno puede evidenciar el mismo hecho de que usted no se puede meter a nadar sin antes por lo menos saber cómo moverse y defenderse en ese caso. Entonces, se advierte sobre todas esas temáticas de guitarra, todos los conceptos teóricos. Ya seguidas pues, de esas clases iniciales, lo que va es esa experimentación o el encuentro de ese estudiante con la guitarra. Y como pues esos encuentros al principio tienen que ser a partir de ejercicios técnicos, entonces ellos detectan en un principio el uso de la pulsación, ya sea en la mano derecha o izquierda, según como sea pues la persona, el otro principio de mecanismo de pisado, ¿cierto? Entonces comienzan a hacer ese tipo de experimentaciones directamente sobre el instrumento y sobre esos ejercicios que uno le va proponiendo, como por ejemplo, escalas mayores, ojalá que no pasen de una posición inicial uno o que no tengan un salto muy abrupto porque pues la mano todavía no está muy preparada para ello. Eh, Pulsaciones levantadas como se pueden hacer a través de arpegios, ¿cierto? A través también pues, el uso de acordes muy sencillos, como por ejemplo los acordes mayores, y uno va encajándolos a un contenido que en la guitarra aparece mucho, que es el de las estructuras que se repiten, ¿cierto? La guitarra replica mucho los modelos esquemáticos. Entonces, en ese momento es donde sí comienza de pronto a notarse y evidenciarse, perdón, fatigas en los chicos, en los muchachos, porque pues están haciendo un ejercicio de motricidad fina que es intenso y que quizás no estaban acostumbrados a hacerlos. Eh, a veces sí direcciono algunos ejercicios pues para que ellos mitiguen un poco ese cansancio que les provoca el ejercicio de estar en la guitarra, eh, pues tocando. ¿Me decías también que explique de pronto alguno de ellos? Sí, no, más que explicarlo sería el porqué de estos ejercicios. Ah, bueno, pues en la guitarra el concepto es que sea todo lo más natural para su toque, ¿cierto? Entonces, pues resulta que la mano siempre va a estar un poco cerrada por naturaleza, ¿cierto? De pronto, el concepto que si se hacen las cosas en un sentido contrario, puede generar también algo de
engañar el músculo, ¿cierto? Y eso pues a veces puede ser como bueno. Entonces, algunos ejercicios que realizo son ejercicios de extensiones de los dedos, donde se evidencia un poco la tensión y después que se vuelvan a un carácter natural. Otros ejercicios pues que son de estiramientos, aunque realmente no me gusta hacerlos con las dos manos, que una ayude a la otra. No, me gusta que sean las dos manos por separado para que no se vuelvan dependientes, teniendo en cuenta que uno tiene pues más fuerza de un lugar, ¿cierto? Del cuerpo que del otro. Hago también algunas propuestas de ejercicios de movilidad directamente sobre las muñecas, como por ejemplo estos. Eh, de pronto si uno evidencia que hay un muchacho que muestra una fatiga en el cuerpo, pues entonces se pueden hacer algunos ejercicios de movilidad de tronco o, o de cabeza en el cuello, por ejemplo, los que tienen que ver con hacer círculos en el cuello para el látex y el axis y hacia adelante o hacia atrás con la boca abierta. Mm, tocaría también mirar el caso especial que presenta el muchacho, ¿no? Porque pues todos resulta que salen con cosas nuevas. Listo, maestro. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Durante el desarrollo de sus clases existe algún espacio pedagógico acerca de la prevención de lesiones? ¿Por qué le parece o no importante el desarrollo de este tema en el músico en formación? Bueno, como contenido pedagógico que se evidencie, por ejemplo, en un penso, en una cátedra que yo maneje, donde yo, por ejemplo, diga qué es la tendinitis, qué son ese tipo de lesiones o condiciones, no. No le digo a los muchachos precisamente porque pues el tiempo es muy limitado. Entonces, a veces el músico como lo que hace es que puntualiza en otros aspectos que uno considera pues más rápidos a estar en el servicio de la labor del pedagogo o del instrumentista. Entonces uno se va más como por la técnica y solucionar ese tipo de cosas que, por ejemplo, ponerlos a investigar sobre la distonía focal. Entonces no les pongo ese contenido, aunque considero que sí sería necesario el que se advirtiera sobre algunos casos, en especial pues los más frecuentes que pueden ocurrir en estos, pues, en estos planos musicales, ¿cierto? Por ejemplo, pues uno podría hablar de la tendinitis, del túnel metacarpiano y todas las afecciones de las manos que es muy común verlas en instrumentistas, tanto a nivel profesional como de pronto a nivel amateur. Bien, listo, maestro. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Como docente e intérprete para la preparación antes de la práctica, ¿usted considera preferible el uso de un ejercicio netamente técnico o un ejercicio sacado de alguna pieza musical? ¿Y por qué? Bueno, en los primeros niveles donde el muchacho se está haciendo el instrumento, es mejor que se hagan ejercicios pues técnicos, ¿cierto? De pronto no tan musicales, sino más bien que sean como de un carácter repetitivo, cosa que pues la memoria muscular esté cada vez bombardeándose con una información y que gradualmente pues uno vaya cogiéndole un poco más de precisión y de agilidad a los movimientos que se presentan en la guitarra, tales como son pues los cambios de posición, los saltos, teniendo en cuenta también, vale la pena decir ahí, que los espacios en la guitarra pues todos son diferentes, ¿cierto? Si están más hacia los sonidos graves, pues el espacio entre traste va a ser más amplio y si está hacia el sonido agudo va a ser más pequeño. Precisamente eso requiere entonces también que haya una extensión para la mano o por lo contrario, que se contraigan los dedos para hacerse a esos sonidos. Eh, entonces, de pronto, para esos muchachos que están en un nivel inicial o medio, es buena la utilización de ejercicios repetitivos o que se puedan replicar, pues teniendo en cuenta también que la guitarra, por su formación
interválica en la afinación estándar, ¿cierto? De cuartas y terceras, permite ese sentido de réplica. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, que si haces una escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, por ejemplo, si tú la mueves un semitono diatónico, ya hay una, con el mismo esquema que se plasmó anteriormente, tienes una nueva. Entonces, si la primera era do, la segunda va a ser un do sostenido. Si la mueves otro semitono, ya vas a tener un re, y así sucesivamente hasta dar, pues, con todo el diapasón, un juego. Lo mismo ocurre con los acordes. Ya de pronto para la faceta de las personas que se dedican a la interpretación y a conciertos y pues viven de este cuento, pues ya deberían en ese momento tener solucionado toda esa práctica técnica y toda como esa contextualización de los dedos. Entonces ellos pienso que si no, ya no hacen uso de esto. Ya la cuestión está más hacia solucionar pues, los fragmentos más complejos que tienen dentro de su repertorio, que pues cada vez están mostrando y entonces se dedican a estudiar estos fragmentos aislados, ¿cierto? Ya con música en vivo de lo que se está haciendo. Un ejemplo de eso, recuerdo en la carrera el maestro Gustavo Niño y el maestro Daniel Moncayo, que para preparaciones previas a un concierto de orquesta, como por ejemplo el Aranjuez o algunos conciertos que desarrollaron y pude ver cuando estaba en la carrera, eh, los ejercicios que ellos hacían básicamente era sobre fragmentos de estos, los más complejos. Entonces, digamos que evidenciaban un fragmento de velocidad como en escalas, como los propone de pronto el segundo movimiento, y los aislaban tocándolo de distintas formas. Una, muy lenta, otra de pronto sin tanto peso en la intensidad, y básicamente el peso está en la mano derecha que pulsa. Otra, sumándole el peso para que fuera más sonoro, y después hacía ya el sonido real. Bien, maestro. Muchas gracias. Sexta pregunta. Las NTICs, nuevas tecnologías de la comunicación y educación, se han convertido en elementos importantes de aprendizaje, mucho más en estos momentos. ¿Considera viable y útil la creación de material multimedia para la prevención de lesiones corporales en guitarristas? ¿Por qué sería importante? ¿Y conoce usted algún material de este tipo? Definitivamente todo lo que sume y aporte pues, a las cuestiones de materiales a los músicos, pues es importante. Y ahora, pues, en el campo de la CENTIT, pues, eso es lo que se está haciendo, ¿cierto? Y pues la virtualidad ha sido un motor muy favorable en el desarrollo de los artistas, con distintas plataformas, ¿cierto? Entonces, eh, antes era necesario la fuente escrita, tener la partitura para poder hacer desarrollo de ello. Ahora pues quizás ya no, simplemente se mete al canal de YouTube y puede observar una interpretación, pues que también acarrea otros problemas, ¿cierto? Pero pues no es de pronto lo que se está desarrollando en, en su proyecto. Considero muy viable la implementación de estos ejercicios como por hacer también una variedad, ¿cierto? A lo tradicional. Cualquier cosa que de pronto no se muestre estandarizada, pues son cosas novedosas que pues captan la atención del público. Y de pronto en el caso de las generaciones actuales, eh, se pueden llegar a absorber mucho más rápido, ¿cierto? Y también pueden llegar a muchas más personas. Entonces, considero muy importante la realización de este tipo de materiales, sea para cualquier temática. En el caso de estos estiramientos y calentamientos, pues es muy viable. De hecho, que recuerden material que se dedique a esto, quizás algunos pequeños videos en YouTube, pero no son muy a profundidad. Recuerdo más es material escrito, como por ejemplo los cuadernos eh, de Carlevaro, un compositor del siglo pasado,
que se dedicó a solucionar aspectos técnicos de las manos por separados y también de recursos musicales como escalas y arpegios. Listo, maestro, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿En sus clases se trabaja la posición correcta sobre el instrumento? ¿Cuál es su criterio para juzgar la posición de los jóvenes intérpretes sobre la guitarra? Sí. Bueno, yo doy clases de guitarras funcionales para chicos de licenciaturas, entonces me tengo que poner en el papel que ellos van a desarrollar, ¿cierto? En sus prácticas. Les enseño la guitarra de distintas posiciones, por ejemplo, trabajamos con ellos la guitarra sentados, pero también tengo que trabajar con ellos la guitarra de pie, eh, porque pues para dominar, por ejemplo, algunas clases con niños es necesario que, pues, que el profesor esté de pie para que dé un plano pues, más de altura y le puedan prestar un poco más de atención. Incluso hay veces que ese tutor le toca hacer una inmersión un poco más a través de rondas o algunas dinámicas que presente pues, más movimiento o desplazamiento dentro del salón. Entonces, pues toca mirar que todos sus planos pues tienen que hacerse evidente en la ergonomía de la persona frente al instrumento. Hay que eh, decir también aquí que la guitarra es un instrumento pues que tiene un cajón muy amplio. O sea, un instrumento que no es pequeño y entonces pues tendrá que el cuerpo tirar o pretender abrazarla para hacerse a ella. Además que pues es un instrumento que no va a estar sujeto pues al cuerpo, a no ser que tenga la utilización de algunos artefactos como correas que puedan sujetar esa caja armónica que pues que es tan grande al cuerpo de la persona que está ejecutándolo. Pienso que los principios básicos para tener una favorable interpretación y en la guitarra, pues básicamente que el cuerpo sea lo más natural posible. O sea, si ocurre que estás tocando la guitarra con la espalda un poco encorvada, pues ahí va a pasar un efecto dominó, donde pues todas las vértebras van a comenzar a tratar de mitigar pues esta curvatura que estás dándole a la espalda y eso va a acarrearte en síntesis unos problemas de pronto no inmediatos, pero sí más adelante. Ahora, con respecto a las manos y los brazos están articulados, ¿no? Entonces resulta que entre más quiebres, por ejemplo acá estoy haciendo un quiebre de muñeca con el antebrazo, aquí hay otro quiebre con el codo, entre más se hagan este tipo de cosas, pues de pronto los fluidos corporales no van a ser tan óptimos. Entonces, para mano derecha y la mano izquierda es preferible que se realice una sola palanca, que no tenga tanto quiebre. Por ejemplo, esa sería una posición incorrecta, ¿cierto? Con los dedos, pues que vayan en su sentido habitual hacia adentro. ¿Qué otra cosa le puedo sugerir? Resulta que hay algo que aparece mucho en los instrumentistas de guitarra, de tiples e instrumentos que tienen como esa misma fisionomía. Como va a haber una mano que tiene un mecanismo de pisado, uno tiende a depender de estar viendo la precisión de lo que están haciendo los dedos, ¿cierto? Porque no se tiene como pues esa memoria muscular en un principio. Entonces lo que va a ocurrir es que la persona va a estar siempre moviendo el cuello para tratar de que sus movimientos pues, sean asertivos en esa mano. ¿Qué ocurre ahí? Puede pasar que entonces la persona lo que haga es que el cuello lo mande mucho hacia adelante y eso desbarate de una vez una posición correcta de la espalda. Creo que básicamente es una de las cosas que puedo comentarte de esto de los calentamientos y estiramientos de los músicos, ¿cierto? Y de todos aquellos que quieran hacerse pues a la guitarra, y no solo a la guitarra, sino a todos los instrumentos.
Eh, los que son, en especial de cuerdas, que son instrumentos pues, tan complejos, porque pues, uno no nace con ellos, ¿cierto? Toca hacerse ahí, pues tienen que pasar por toda esa experimentación, esa investigación y esa exploración suya frente al instrumento. Quizás hay cátedras como las de canto, pues por tener el instrumento, por formar ese instrumento parte del cuerpo, ellos trabajan un poco más lo que tiene que ver con calentamientos y cuestiones físicas, pero en ese sentido nosotros sí estamos un poco más limitados, los instrumentistas. Vale, maestro, muchas gracias por la entrevista. Nos fue muy útil toda su experiencia y toda su información. Bueno, Luis, muchas gracias y espero que pues sea un éxito el proyecto y cualquier cosa estoy pendiente.